John Suárez, por favor. Gracias. Espero que aplaudan después de la presentación. Y para mí es un gran honor estar aquí con Luis Felipe Rojas y con Santiago Alpiza, y también con Ramón Antunes, un abogado, un hombre defensor de la justicia dentro de Cuba, y también que fue uno de los fundadores del Movimiento Cristiano de Liberación y de ese proyecto Varela, que pudo sacudir bastante al Estado totalitario de Cuba. Bueno, quería empezar por el tema del puñetazo que tocó el hermano Schilling. Cuando un vecino le da un puñetazo a un vecino, normalmente la justicia entra en ese conflicto para buscar la manera de prevenir futuros puñetazos. En el caso del orden totalitario del régimen cubano, a veces ellos son los que están promoviendo los puñetazos entre vecinos, organizando actos de repudios, la ciudad de Estado contra un vecino porque el vecino se expresó de una forma crítica del sistema, y a pesar que el otro vecino no le quería dar ese puñetazo, se lo obliga al Estado. Es decir, es una perversión de la justicia natural que normalmente un Estado justo defiende. Es la cosa completamente al revés. Y vemos los casos extremos donde ya no es un puñetazo, sino un asesinato. Hemos visto los últimos, en mayo de 2015, una señora que era parte del sistema, que por denunciar el cierre de una escuela y pasarse a la oposición, fue atacado a machetazos por un vecino. Fue la ciudad de Estado que lo estaba promoviendo porque ella estaba haciendo mucho ruido y le estaba causando daño a nivel internacional. Antes del ataque a machetazos, quemaron su casa. El hombre que quemó la casa le dieron una cuenta propista en otro lado después. Señora, te dan resultados positivos dentro del régimen. Si tú eres un delincuente y te comprometes de asesinar o atentar contra alguien que solamente está disentiendo de una forma no violenta contra el sistema, te dan beneficios. Es una perversión completa de la justicia, y eso es donde quiero entrar en la cuestión de la legalidad socialista o castrista, o yo quiero decir más la legalidad totalitaria. Un Estado totalitario, como lo que se ve en Cuba y que se está configurando ahora en Venezuela, se concentra todo el poder en el Ejecutivo y además controla las demás instituciones gubernamentales, incluyendo el poder legislativo y el judicial, que se convierten en instrumentos políticos de Estado, y la formación de futuros ciudadanos tomando control de la educación para fines de adoctrinar. Todo eso se ve en el caso cubano. Por ejemplo, el régimen cubano prohíbe la educación privada, y la Constitución cubana en su artículo 39 fundamenta la política educacional y cultural en el ideario marxista. B. Promueve la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social. Y C. Dispone que es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la revolución. Además, Raúl Castro controla la Asamblea Nacional del Poder Popular. En Cuba, modifica la Constitución, elige los jueces del Tribunal Supremo Popular, aprueba, modifica y deroga leyes, decretos, leyes, decide sobre la constitucionalidad de las normas y fiscaliza los órganos del Estado. Por su parte, el Consejo de Estado, subordinado a la Asamblea Nacional y presidido por Raúl Castro, tiene la facultad de dar a las leyes vigentes una interpretación general obligatoria para los jueces, artículo 90, inciso H, y imparte instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Raúl Castro también controla el Poder Judicial cubano. Ha quedado atrás la concepción de la existencia de un llamado Poder Judicial, aislado del resto del poder estatal. El doctor Osvaldo Dórtigos Torrado, que fue un servidor de la dictadura, al referirse a la antigua doctrina de los tres poderes, la llama la vieja mentira de los tres poderes, afirmando a la continuación que en un país como el nuestro, revolucionario, la administración de justicia ha de ejercerse siempre en función del poder revolucionario.
en función de los objetivos históricos de la revolución y que toda actuación de interpretación de la ley, todo esfuerzo hermenéutico debe ser presidido en primera instancia por los principios cardinales de la revolución. El concepto de la ley al servicio del poder político es común a todos los estados totalitarios. Por ejemplo, describiendo la justicia hitleriana a finales de los años 30, un analista observó: la ley es un arma y el juez con la ley en sus manos es un soldado más de la revolución. El sujeto que está adelante no es tratado como semejante, como persona. No se le reconoce. En ese juicio, la calidad de sujeto activo posible del mismo, las dos partes no juzgan, luchan. Suenan muy similares los dos conceptos. Y yo creo que también es importante entrar en el concepto de la verdad, porque la verdad es un concepto que dentro de un estado totalitario, dentro del comunismo, tratan de ocultarlo completamente con un relativismo feroz. Fidel Castro hablaba sobre la verdad observando, lo cito: yo concibo la verdad en función de un fin justo y noble, y es entonces cuando la verdad es realmente verdad. Si no sirve a un fin justo, noble y positivo, la verdad como ente abstracto, categoría filosófica, en mi opinión, no existe. Siempre puso sus adjetivos y cosas para ponerlo, aparentemente ser algo bonito, pero lo que está diciendo es: el fin justifica los medios. En este caso, el fin es el poder absoluto de su régimen, y si hay algo que va en contra de ese objetivo, sea hechos y verdades, bueno, eso va para un lado porque ya no sirve su agenda. Y eso es algo sumamente peligroso. La autocontención es una condición de la libertad, y el reconocimiento de que hay una verdad objetiva que no necesariamente coincide con su agenda política sirve como un chequeo de exceso y de errores desastrosos. Y también limita la posibilidad de reinventarse políticamente, como hizo Fidel Castro, que era anticomunista en los 50, entonces cuando llega al poder y asume el poder se declara comunista ya cuando había consolidado ese poder con el terror y las matanzas en el comienzo de la revolución. Quiero entrar en el sistema, esa jaula que ha construido en Cuba. Y la Constitución lo define con el artículo 62. En la Constitución hablan de muchos derechos y muchos privilegios, pero el artículo 62 dice algo muy claro: ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. Es decir, el pueblo decidió construir el socialismo y el comunismo, y se cambia de mente y ya no lo quiere construir, no tiene derecho de cambiar de mente. Y eso es el problema crucial. Eso es la diferencia entre Suecia y Corea del Norte. Esa diferencia entre Noruega y Kampuchea. Y esa diferencia entre Francia y Cuba. Que tú puedes tener un partido socialista que juega dentro de los parámetros democráticos, puede hacer su política, y cuando el pueblo se cansa, lo pueden sacar del poder. Lamentablemente, en Cuba eso no existe. Tampoco existe ya en Venezuela o en Nicaragua. Y parece que ya no existe tampoco en Ecuador, que se están jugando las elecciones que vimos hace recientemente. Entonces, también el concepto de libertad de expresión, que es algo fundamental en cualquier sociedad libre. En Cuba es un delito, se llama propaganda enemiga. Está consagrado en el artículo 103 del Código Penal y castiga directamente el ejercicio de la libertad de expresión y asociación al establecer una pena de 1 a 8 años, aunque, y cito, incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista mediante
la propaganda oral o escrita en cualquier otra forma. B. Confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior. El delito de clandestinidad de presos, tipificado en el artículo 210 del Código Penal, es también utilizado por el régimen cubano para violar el derecho a la libertad de expresión, en especial de los periodistas independientes. Dicho artículo dispone que el que confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año, o multa de 100 a 300 cuotas. Otro delito es el delito de desacato, es decir, si tú no hablas de una forma muy blandea sobre el tirano y no le dice presidente, le dice dictador, también puede caer en problemas legales y ir a la cárcel. Pero yo creo que donde se debería realmente enfocar es uno de las leyes más, algo que parece que sale de la ciencia ficción, y eso es la ley que se usa muy a menudo contra la oposición y también contra el pueblo en general. Y eso es el caso de el estado de peligro, de poder ser la predilección a posiblemente cometer un delito en el futuro basado en tu estatus social o con quien conoces. Te pueden echar 4 años en la cárcel. Hay un autor americano que se llama Philip K. Dick, que escribió algo, Reporte de Minoría, Minority Report, que hablaba de pre-crime, de prognosticar el crimen, y eso es lo que tienes con la ley de la peligrosidad dentro de Cuba. Yo creo que hemos estado hablando mucho sobre el sistema de reglas, porque me gusta decir jurídico cubano o castrista, pero creo que tenemos que también hablar del futuro. Y lo que existe ahora en Cuba no es un orden basado en la ley que limita el poder arbitrario, sino lo magnifica. Y lo que yo espero y lo que he visto con el caso de los hermanos dentro de Cuba, con el Movimiento Cristiano de Liberación y otros, la existencia, lo que se está luchando es para un cambio de poder, de un poder totalitario sin límites a un poder limitado. Y parte del proceso de limitar ese poder es tener un orden basado en la ley. Es decir, no solamente que la ley es contra los sujetos, sino que la ley se aplica también con la persona de a pie, pero también con los gobernantes de manera igual, todos iguales ante la ley. Y yo creo que eso es algo que se tiene que difundir, dar a conocer, en parte de diferenciar los demócratas cubanos con la dictadura y los otros dictadores que prometen tratar de ser una sucesión, es decir, de Fidel y Raúl Castro a Alejandro Castro o otros personajes que están ahí, y ser una brecha clara que si queremos libertad, si queremos democracia, necesitamos un orden basado en ley donde todo el mundo es igual frente a esa ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Tocando varios puntos, el tema de cómo dictaduras como la cubana recompensan, son las dádivas que dan a los que se comprometen a comportarse criminalmente a su favor, pues son premiados. La separación de poderes efectivamente es un obstáculo, y esto lo han expresado gobernantes en China, han expresado cómo consideran que la democracia al estilo, ellos le llaman al estilo europeo norteamericano, pues
con su noción de separación de poderes, es un obstáculo a los propósitos de ser eficiente. Bueno, ese obstáculo es claro porque no pueden hacer lo que les da la gana. Tocaste el caso de Alemania nazi. Hubieron juristas que enfrentaron cargos criminales en los juicios de Nuremberg por precisamente defender la legalidad nazi. Y Milo Vangelis, ese gran excomunista, se convirtió grande después cuando pasó a excomunista, yugoslavo, en la nueva clase, pues él le preguntaron qué diferencia había entre dictaduras totalitarias y autoritarias, y él decía, bueno, en las totalitarias persiguen no solo los enemigos reales, sino los enemigos potenciales. Y eso lo vemos en el principio de la predelicción. Bueno, sin más demora, Luis Felipe Rojas.